Siguiendo adelante con las recomendaciones de las supersociedades, pues ya vamos a ver el tema de la elaboración como tal del estado de situación financiera de apertura, que como dijimos al inicio, pues básicamente va a ser la primera vez que vamos a expresar un estado financiero de acuerdo a las normas, es decir, de acuerdo a las definiciones que hace la normatividad para reflejar el estado a 1 de enero del 2015. Entonces la supersociedades nos dice, hay unos prerequisitos para poder elaborar ese estado de situación financiera. El primero, conocer efectivamente el decreto 3022 de 2013, que es el que se define las fechas y los procedimientos a realizar para la implementación. Segundo, conocer en detalle la sección 35 de las NIF para pymes. Ahí es importantísimo establecer cuáles de esas secciones aplican a cada empresa. Segundo, mirar las excepciones a las que se tiene derecho en ese primer estado de situación financiera, que digamos por eso tiene una normatividad particular, porque digamos todo lo que yo haga en los meses de 2015 y 2016 va a estar regido por unas normas, pero el estado inicial se rige en algunos aspectos por una normatividad particular, por eso es importantísimo estudiar en detalle esa sección 35. Tercero, pues con base en el conocimiento de las normas y en el impacto posible, definir las políticas contables específicas para la empresa y con eso dejar documentado cada uno de los procesos y con las implicaciones tanto contables como fiscales que pueda llegar a tener. Cuarto, vamos a tener que revisar todos los saldos que componen un balance o un estado de situación financiera y los procedimientos contables actuales. Es decir, yo tengo que identificar en una primera pasada qué partidas puedo o no reconocer, qué partidas debo valorizar de una forma diferente, qué partidas definitivamente tengo que sacar porque no cumplen con las definiciones, y eso cómo afecta a mis procedimientos. Es decir, cómo se va a ver afectado mi proceso de facturación habitual, mi proceso de compras, etc. Y por último, sí llegar ya a construir el estado de situación financiera de apertura. Entonces, esos prerequisitos complementan de alguna forma esos 6 puntos que tenemos que tener cubiertos para llegar a elaborar el estado de situación financiera de apertura. Y aquí va entonces la primera gran tarea, la pepa del asunto, y es la definición de las políticas contables al interior de la empresa. Entonces, conociendo las normas y conociendo los métodos válidos para valorizar cada una de las partidas, pues yo tengo que mirar qué le conviene más a la empresa, cumpliendo las normas, para adaptar entonces mis procedimientos. Entonces, no hay un conjunto de leyes o de normas estrictas que deban cumplir todas las empresas. Es decir, nadie dice por ley a partir del día 31 debe causar intereses de mora en las facturas de venta. Nadie dice cómo tiene que valorizar un activo específicamente. La ley da unos métodos válidos y dentro de esos métodos válidos y esas excepciones y exclusiones por primera vez, yo puedo tomar las decisiones al interior de la empresa. Entonces lo cierto es que cada partida de ese estado de resultados de la empresa debe estar amparado por una política y esa política debe estar redactada de una forma totalmente clara para que todas las personas involucradas en ese proceso entiendan lo que se quiere o la forma como se hacen las cosas al interior de la empresa. Aquí vamos a ver unos ejemplos tomados de esa misma cartilla, de esa guía de implementación de las normas publicada por Supersociedades, en donde vamos a mirar un poquito las implicaciones de cómo dejé yo redactada una determinada política y qué implicaciones puede llegar a tener eso. Entonces decía, por ejemplo, en inventarios, en las compras a crédito, más de 60 días, se reconocerá el costo neto de las mercancías descontando los gastos por intereses de financiación. Ese gasto por intereses se determinará con la tasa pactada con el proveedor o la tasa de referencia del mercado. Hasta ahí un ejemplo de una breve política del inventario. ¿Qué conclusiones o qué implicaciones puedo tener yo por culpa de cómo quedó redactada esa norma? Primero, que si le compro a un proveedor a 90 días o a 180 días, yo debo calcular
cuánto del valor que le tengo que al final terminar de pagar al proveedor en los 180 días es mi verdadero costo y cuánto de ese valor se constituye en unos intereses por la financiación que me dio ese proveedor. Entonces yo voy a tener que calcular cuál es el interés sobre ese valor dependiendo del plazo, dependiendo de alguna tasa si está fijada en alguna parte por el proveedor o si no tengo que tomar una referencia que puede ser el DTF o alguna tasa del mercado y con base en eso hacer ese cálculo para contabilizar. Quiere decir eso que cuando yo vaya a contabilizar mi factura, yo voy a llevar a la cuenta por pagar el total, pero ya no voy a llevar al inventario la base de esa factura, sino la base descontando ese cálculo que hice de los intereses. Y obviamente eso ya va a determinar que voy a tener una diferencia en la forma de contabilizar esa compra con respecto a cómo la hubiera contabilizado en las normas locales, donde normalmente pues no tenía en cuenta esa consideración. Bueno, veamos otro ejemplo. En el caso de las ventas, entonces dice, los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconoce cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. Se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta cobradas por cuenta del gobierno colombiano. Cuando se vende a crédito, más de 60 días, se miden a valor presente y se separan de los ingresos por intereses. Cuando se den descuentos por pronto pago, se debe de manera inmediata reconocer el valor neto de la cuenta por cobrar. Entonces, esta política ya tiene muchos más elementos. Yo distinguiría ahí claramente por lo menos 4 cosas fundamentales. La primera, que vamos a reflejar la venta cuando se entreguen los bienes o cambie la propiedad. Eso quiere decir que si yo pacto con un cliente que le voy a entregar un equipo y que se lo voy a entregar el 1 de noviembre, pero que yo voy a expedir factura con fecha de 1 de enero y él me va a terminar de pagar el bien en 31 de enero, pues ya tengo que cambiar mi mecánica normal. ¿Por qué? Porque primero quiere decir que tan pronto entregue el bien, yo tengo que reflejar el hecho en la contabilidad. Y eso me lleva obviamente a entrar a mirar una cosa muy particular, y es que en las normas, uno de los conceptos que deben quedar claros es que las cosas se deben reflejar desde el punto de vista contable o financiero en el momento que ocurre. Entonces ya el tema de la factura de venta obviamente va a seguir toda una cantidad de implicaciones desde el punto de vista fiscal, pero desde el punto de vista contable el momento en el que yo entrego la mercancía debe generar un comprobante contable independiente de cuándo vaya a ser el registro de esa venta. Segundo, me dice que esos bienes se venden al valor razonable que se reciba o se espera recibir. Entonces eso quiere decir que el valor por el que yo registro la operación pues también se puede ver afectado por condiciones del mercado, por pactos digamos específicos. Entonces es muy común, por ejemplo, que en las comercializadoras a mí me facturan un producto a 2.000 pesos, pero en realidad yo sé que tengo que pagar 1.500. Si mi política quedó redactada como dice aquí, yo ya no puedo hacer eso. Porque precisamente si yo voy a recibir 1.500, es por 1.500 que debo hacer el registro de la venta y no por los 2.000 que diga la factura. Entonces eso cambia. Bueno, tercero. Dice que cuando se venda a crédito, a más de 60 días, debo separar el valor de la venta del valor de los ingresos por intereses. Eso quiere decir que en toda operación que yo haga, debe haber un interés implícito en cualquier operación que haga crédito. Y como en la política dije 60 días, quiere decir que si vendía 90 días, ya tengo que hacer el cálculo del valor de los ingresos por intereses a la tasa, digamos, de referencia del mercado o alguna tasa que se fije periódicamente para calcular entonces cuánto de lo que voy a recibir en la factura total corresponde a intereses y cuánto a la mercancía vendida para llevar a la contabilización de las ventas solamente la parte descontando los intereses. Y cuarto, por ejemplo, aquí me dice que si hay descuentos por pronto pago, se deben reconocer el valor neto de la cuenta por cobrar. Entonces, si yo voy a poner la notica ahí de que si paga antes del 31 de octubre descuéntese el 5%,
pues yo tengo que de una vez en mi cuenta por cobrar, al contabilizar el hecho, reflejar de una vez el menor valor recibido en la cuenta por cobrar. Es decir, prácticamente como quedó redactada esta política, pues no podría hacer el registro a esperarme hasta el recibo, sino que de una vez, para no desfigurar el balance y reflejar solamente los ingresos netos, pues debería llevarle entonces el valor neto en la cuenta por cobrar. Entonces fíjense que de cómo queden estas políticas no son una norma ni estamos recomendando absolutamente nada, es simplemente un ejemplo de cómo se redacta una política y qué implicaciones se desprenden de la forma como quede redactada. Entonces fíjense que lo que yo defina como crédito me va a afectar la contabilización, lo que yo defina como descuento se va a afectar la contabilización. El solo hecho de decir que voy a medir las cosas al valor razonable impone también unas diferencias. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Por eso es importantísimo haber estudiado las normas, haberse asesorado de alguien que conozca antes de definir las políticas, porque las políticas no se pueden cambiar. Si yo llego a cambiar una política, tengo que reexpresar todos los informes, todos los estados financieros que haya entregado de acuerdo a las políticas antiguas, los voy a tener que volver a elaborar de acuerdo a la política nueva. Si yo cambio una política, por ejemplo, sobre el tema de las ventas, y ya tenía contabilizadas las ventas de enero a julio, pues ahora me va a tocar borrar y recontabilizar todas las ventas de enero a julio porque cambió mi política. Entonces, son un tema de mucho fondo que debe hacerse la definición con toda claridad y con toda calma, estudiando profundamente las implicaciones para no tener que incurrir luego en tareas adicionales. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a empezar ya a trasladar eso que hemos visto de cómo vamos a hacer esas tareas iniciales y prerequisitos para elaborar nuestro estado de situación financiera de apertura con SISPLUS.